Venciendo al gigante. La semana pasada estuvimos hablando de David, viendo en la vida de David cosas que nos ayudan a enfrentar los retos de nuestro tiempo, a los gigantes que se levantan en contra de la iglesia de Dios, los gigantes que se levantan en contra de cada uno de nosotros de manera personal. Y la semana pasada, viendo la vida de David en el capítulo 17 de Primera de Samuel, aprendimos algo esencial. La batalla se gana preparándose antes de la batalla. Tenemos que estar preparados antes de que aún se haya declarado la guerra. Y David, aprendimos en la vida de David, que David cuando llegó el momento de la dificultad, él pudo decir, ya mi Dios me entrenó para esta pelea. Al rey Saúl le dijo, mientras cuidaba las ovejas de mi padre, porque otra de sus características que lo hacían ganador es que él era obediente. Él respetaba y él se sometía a lo que Dios había establecido, y una de esas cosas era el gobierno de su padre en su casa. Y él le dijo al rey Saúl, cuando el rey Saúl cuestionó que él era simplemente un jovencito, pastorcito de ovejas y muchacho de mandado, porque él les llevaba la comida a los hermanos que eran soldados del ejército. El rey dice, tú no puedes pelear contra ese gigante. Y él les dijo, sucede, mi rey, que mientras yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía el león y venía el oso, y en todo momento mi Dios me ayudó a vencer a los enemigos. Entonces, cuando llegó el problema, si ustedes se dan cuenta en la historia, David llega y oye a este filisteo, después de un par de cositas que él hace, desafiando al pueblo de Dios como si no tuviera Dios. Y él dice, pero no, ¿cómo va a ser? Y ahí mismo responde, y unos momentos más tarde está en el campo de batalla. Entonces, mis hermanos, la lección de la semana pasada fue, hay que estar preparado para la batalla, aun cuando la batalla no ha sido llamada. El día de hoy vamos a ver otro aspecto que aprendemos también en la vida de David. Y en esta ocasión vamos a ver lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 16. Sucede que en este capítulo vamos a ver al rey Saúl teniendo problemas. Ya Dios lo había desechado porque había desobedecido. Y siendo rechazado por Dios, ya su espíritu estaba inquieto y tortuoso y atormentado. Y sus siervos le recomendaron al rey que trajera a alguien que le tocara el arpa para ayudarlo a sentirse mejor. Y él estaba ya tan desesperado con su situación que dijo, sí, por favor, búsquenme a alguien que haga esto. Fíjense cómo dice la escritura en Primera de Samuel 16, 18, que es el texto en el que nos vamos a fundamentar el día de hoy. Dice que uno de los cortesanos, uno de los siervos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Saben,
Hay muchas expresiones acerca de no preocuparse por lo que la gente dice. Y la verdad es que uno de los grandes vicios y de las grandes debilidades de los seres humanos es la lengua. Es cómo hablamos, es los atropellos, los injurios, las mentiras y las cosas que destruimos con nuestra lengua. Entonces el hecho de que la gente habla tanta cosa que ni siquiera sabe y que ni siquiera es verdad, pues justifica el asunto de que, como dicen por ahí, a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? No le ponga caso a lo que la gente le dice. Pero hoy yo quiero enseñarles que en la palabra de Dios hay una enseñanza que contradice en cierto momento ese proverbio que tiene sentido. Saben que Santiago dice que la lengua es tan poderosa que puede destruir el curso de la vida. Dice que es inflamada por el infierno. Es terrible lo que la lengua puede hacer. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios y estudiamos más de cerca, nos vamos a dar cuenta de que hay momentos en que a Dios le importa lo que dicen los demás. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, hay un momento en que los apóstoles están buscando a personas para un servicio, personas para que se tomen una ocupación u oficio, y para elegir qué personas iban a hacer este oficio, que era el de servir a las mesas, porque hasta eso eran los apóstoles que lo hacían. Ellos eran los que oraban, ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que iban a orar por los enfermos, a sanar a la gente, a visitar, a hacer esto, y también tenían que repartir la comida para la gente que tenía necesidad. Y llegó el momento que entendieron que no, que todo en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene funciones diferentes, entonces hay que buscar otra gente que hagan estas funciones. Pero para buscar la gente que iba a hacer esta labor de servir en las mesas, dice en el libro de los Hechos capítulo 6, que el apóstol dijo: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Hombres de buena reputación. Hay otras características, llenos del espíritu y de sabiduría. Pero buena reputación, ¿sabe lo que es buena reputación? Es que la gente hable bien de ellos. ¿Entienden eso? Que sean gente que no estén en la boca de la gente como tramposos, delincuentes, dormilones, perezosos, sino como gente de bien. Que la gente diga: esa muchacha sí es decente, ese muchacho sí es atento, ese muchacho sí es trabajador. Eso es buena reputación. Y fíjese cómo al momento de elegir lo que se iban a servir a la mesa, se requiere que tengan buena reputación, que la gente hable bien de ellos. Y en ese sentido se ve y se repite en otras circunstancias que al escoger a alguien para un oficio en la iglesia, en el ministerio, tiene que ser alguien que tenga buena reputación. Pablo le dijo a Timoteo que se requiere que la persona elegida
para el cargo de ministro, para el cargo de supervisor de la iglesia y aún para el cargo de diaconado, sean personas que hablen bien de él los que pertenecen a la iglesia, para que no caigan, perdón, los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Ven, de repente a Dios sí le importa qué tipo de reputación yo tengo, qué testimonio tengo, no solo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. En ese sentido, vamos a ver lo que otros están diciendo de David. Y en ese sentido, queremos aprender qué perfil tenía David entre aquellos que le conocían, para nosotros aprender y tratar de tener un perfil parecido para tanto ser elegido por Dios para el oficio como estar en condición, capacidad y cualidad para vencer al gigante. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos juntos? ¿Sí? Amén. Qué bueno. Entonces, vamos a ver cuál era el perfil de nuestro querido David, que hasta ese momento todavía no era rey, sino era pastorcito de oveja y muchachito de mandado. En el verso de hoy, en el texto de hoy, en Primera de Samuel, capítulos 16 y verso 18, esto es lo que un cortesano o otro sirviente del rey Saúl dijo acerca de él. Conozco a un muchacho que primero sabe tocar el arpa. Sabe tocar el arpa. Sucede que su principal oficio en ese tiempo era ser pastor de ovejas. Y pasaba mucho tiempo fuera de la casa, allá solo en un monte, cuando las ovejas están comiendo, cuando las ovejas están bebiendo, y él sentado ahí simplemente mirando si hay algún lobo alrededor o qué otra amenaza puede haber, o si hay un ovejito que se está saliendo del carril. Y tenía mucho tiempo, y en ese tiempo David desarrolló una relación con Dios en la que se convirtió en un adorador. David se convirtió en un adorador. Aprendió a tocar el arpa y aprendió a tocar el arpa para la adoración a Dios. Tenemos testimonio de David como alguien que tenía corazón de adoración, tenía corazón de adorador. Y déjenme decirle, mis hermanos, que yo pienso que usted puede lograr lo que sea en la iglesia. Usted puede ser muy estudioso, puede hablar muy bien, usted puede tocar un instrumento, usted puede dar lecciones, usted puede ayudar a la gente en asuntos sociales o lo que sea. Pero si usted no desarrolla una vida de adoración, tarde o temprano, todo se pierde. Tarde o temprano caemos o nos apartamos. Porque el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la esencia de ese amor a Dios es obediencia y es adoración. Adorar a Dios es la reacción natural de sus criaturas. David, tenemos el testimonio. Si usted lee, la mayoría de los salmos los escribió él. En el Salmo 22,
dijo, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Hay dos conceptos principales de lo que es adoración. Número uno, adoración es reconocer quién Dios es y lo que Dios hace. Es ver su magnificencia, su sabiduría, su belleza en la creación. Es reconocer su bondad, sus misericordias, perdón, para nuestras vidas. Es entrar en asombro ante su santidad y su magnificencia. Cuando reconocemos a Dios, cuando abrimos nuestros labios y confesamos, eres Dios bueno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Estamos adorando a Dios. Pero el otro concepto de adoración es de entrega, es servir a Dios. Por eso en Romanos 12 dice que le sirvamos a Dios con nuestro culto racional, que ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. El Señor le decía a Moisés, dile a Faraón, deja que mi pueblo salga para adorarme. Amén, para servirme. Servir a Dios es la otra cara de la moneda que se llama adoración. David era un gran adorador y ahí lo reconoce. En el Salmo 28 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Alabanza. Como les he dicho muchas veces, si algo yo no tenía cuando no conocía a Dios, era que yo no alababa a Dios. Yo podía decir de un jugador de baloncesto o de un jugador de béisbol, ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué bueno! Mira qué brazo tiene, mira qué jugadota hizo. Pero Dios no decía mucho porque realmente no lo conocía. Pero cuando le conocí, en mi vida, como dice la palabra de Dios, no solamente sacó mis pies del lodo y lo puso sobre peña firme, sino que también puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y no he podido callar desde entonces. Entonces, primera cosa que vemos en el perfil de David es que David tenía un corazón de adoración. Nosotros, si queremos vencer, si queremos tener la fortaleza y la firmeza que se necesita para vencer al gigante, necesitamos ser adoradores. Amén. Vamos a revisar otra parte del perfil. Dice, él sabe tocar el arpa. Ahora dice, es valiente, hábil guerrero. Es valiente, hábil guerrero. En inglés dice, es un hombre de coraje, un guerrero. Es hombre de coraje y guerrero. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Josué, te toca ahora dirigir al pueblo? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el requerimiento que él iba a tener para tener éxito en esa empresa? Le dijo, solo te mando que seas fuerte y valiente. Entre nosotros habemos muchos ñoñitos, ¿verdad que sí? Y permítanme traducir esa palabra para los que no, para los que no lo entienden. Cuando digo que entre nosotros vemos muchos ñoñitos, es que cuando
sentimos un poquitito de dolor o cuando vemos que la agujita de la vacuna viene, ay, 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 echamos un grito como si nos estuvieran matando a palos. ¿Verdad? Yo tengo 3 nietos y mi hija le dice a su hijo que a veces empieza, "Oh", y a las niñas le dice, ustedes son unas reinas del drama. Porque no está pasando nada, pero están actuando como que el mundo se está acabando. Nosotros somos así de ñoñitos, pero Dios nos enseña en su palabra que solamente los hijos de Dios están hechos para caminar sobre las aguas. Solamente los hijos de Dios pueden caer en el foso de los leones y salir con vida. Solamente los hijos de Dios pueden caer en un horno de fuego ardiendo. Y cuando echan 3, aparecen 4. Solamente los hijos de Dios claman y baja fuego del cielo. Tenemos que tener coraje. Tenemos que ser fuertes. La palabra de Dios dice en una profecía, me parece en el libro de Isaías, que el Mesías, frente al dolor y la dificultad que enfrentaba, puso su rostro como un pedernal. ¿Sabe lo que es un pedernal? Es una piedra así bien lisa, como que parece de hierro, pero es piedra. Pues nosotros necesitamos ser gente de coraje. Van a haber muchas puertas cerradas para que se necesita coraje para abrirlas. ¿Se acuerdan? La gloria de pasar el Jordán con un milagro maravilloso. Las aguas se pararon por allá como se habían parado en el Mar Rojo. Tan pronto los sacerdotes entraron los pies en el agua. Estaba bello el espectáculo, estaba precioso y todo el mundo decía, wow, Dios está haciendo un milagro, qué lindo, este Jordán nos ahogaría a todos aquí. Y cruzaron todos y estaban de aquel lado y cuando subieron la cabeza, ¿con qué se encontraron? Con una tremenda muralla, enorme así a la distancia, que era su primer enemigo con el que tenían que pelear para tomar la tierra prometida. Eran las murallas de Jericó. Yo me imagino a ellos diciendo, aleluya, aleluya. Wow, ¿verdad que sí? Así somos los hijos de Dios. Salimos de una victoria y entramos en la otra batalla. Necesitamos coraje, necesitamos valor. El mismo David dijo, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan que David, siendo perseguido por su propio rey Saúl, tuvo que ir a meterse entre los enemigos y allá tuvo que hacerse el loco. No sé qué se echó en la boca para empezar a botar mucha saliva y mucha cosa y empezó a decir disparates, se tiró en el suelo y entonces ellos dijeron, ¿qué loco es este? ¿De dónde salió? Tuve que hacer todo eso para que no lo identificaran y para salir con vida de estar en el mismo terreno el enemigo, solito. Solito. Pon tu esperanza en el Señor. Cobren ánimo y ármese de valor todos los que el Señor esperan. Ahora mismo, el mundo está sufriendo de ansiedad, de incertidumbre, con todas estas guerras que están pasando y las que se están empujando. No ha terminado Rusia con Ucrania, cuando ahora por el sur atacan a Israel
y se supone que pueden haber también otros ataques por el norte y medio mundo. Increíblemente gente considerando que una masacre de niños y mujeres y gente civiles, una masacre despiadada, puede ser justificada. Entonces, por ahí andan rumores de alianzas. Recientemente, ¿cómo se llama? Corea del Norte estaba visitando a China. Y hay unos amores con Irán. Entonces, las cosas están que cuando usted se para en una esquina y usted oiga taca, 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 no se preocupe, que esas son las rodillas de la gente chocando aquí, del miedo que hay, de todo lo que puede pasar. Hubo hasta un llamado de la gente, de los terroristas, a decir que donde quiera que haya gente que apoye a Israel, que los ataquen. Y se estaba hablando muchísimas cosas. Pues mis amados hermanos, el llamado de Dios no es a que salgas corriendo y te escondas en una hendidura de una roca. El llamado de Dios es este: cobra ánimo, anímate, toma valor, todos los que esperan en el Señor. El mundo nos necesita. Tu familia te necesita, tus compañeros de trabajo, tus vecinos necesitan el valor que solamente Dios da. La paz que solamente Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, solamente la experimentan los hijos de Dios. Y una característica que tenía David es que David estaba ahí. Y mientras aquellos soldados experimentados estaban ahí temblando, mientras este gigante decía, salga uno. Y todo el mundo decía, ve tú, que a mí me da risa. Nadie quería salir. David dijo, ¿quién es este incircunciso que amenaza al pueblo de Dios? Ese no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que tener la visión que Dios tiene. ¿Saben cuántos reyes tuvieron que pelear Josué y todo el pueblo de Israel después que cruzaron el Jordán con milagros y todas las cosas? Más de 40. Así que no nos amedrentemos, mis hermanos, por las dificultades. Nuestro perfil tiene que ser uno de gente que adora y tiene que ser de gente de coraje, gente guerrera, gente que está lista para la batalla. Eso es la palabra de Dios. Si miramos de nuevo a lo que se decía de David en el mismo versículo de 1 Samuel 16, 18, hablaba de que sabía tocar el arpa, de que era valiente y guerrero. Y la otra cosa que dice, sabe expresarse y es de buena presencia. Sobre la buena presencia, de que era buen mozo, ya ustedes tienen suficiente evidencia, ¿verdad? Así que de eso no vamos a hablar. Pero dice, sabe expresarse. En inglés dice que habla bien. Y saben que si hay un problema, bueno, lo dije desde el principio, que nosotros los humanos tenemos como vicio natural humano por el pecado, es la lengua, es la forma que hablamos para destruir en vez de construir, para maldecir en vez de bendecir, para engañar en vez de alumbrar con la verdad.
En esa palabra que habla ahí de que habla bien, está hablando de que habla con discernimiento. La composición de la palabra implica eso. Disciernes sus palabras, además de que es diligente en considerar. ¿Sabe lo que significa eso? Diligente en considerar es que antes de yo decir adorador, yo lo pienso, lo relaciono con el contexto, lo miro con los resultados y entonces lo digo con propiedad. Tenía un corazón de adoración. Amén. La palabra de Dios dice que el justo piensa antes de hablar. Uno de los problemas que está teniendo nuestra sociedad ahora es que hay un montón de comunicación, un exceso de comunicación, y en ese exceso de comunicación todo lo que se ha creado principalmente es pura confusión. Aunque la comunicación, la información se ha multiplicado, el acceso a la información ha crecido exponencialmente, la capacidad para razonar y para tener buen juicio es inversamente proporcional a la cantidad de información que tenemos. Porque mucha de esa información es incierta, mucha información es falsa. Mucha información es manipulada. Así estamos al hablar. Si vamos a ser gente que vence el gigante, tenemos que ser gente que hablamos bien. Fíjense, si ustedes van al libro de Proverbios y si hay uno de los temas que se menciona muchas tantas veces, que usted dice, caramba, ¿qué tanto se habla de eso? El estudio, en mi experiencia personal, cuando he hecho estudios por temas, que en mi vida he hecho muchísimos, en la Biblia, el que ha sido más abundante en referencias directas de la Biblia sobre el caso específico fue cuando hice un estudio de la lengua. Eso es verso va y verso viene, versículo va, versículo viene, versículo, porque la Biblia habla mucho de el hablar y del efecto del hablar, del mal efecto del hablar, del buen efecto del hablar, de las medidas que tenemos que tomar para hablar bien, para hablar cuando se está hablando de una autoridad. En este país eso es un relajo. Al primero que relajan hasta lo último es al presidente. No hay respeto. Pero eso, como dicen los boricuas, por ahí para abajo. Porque así como relajan al presidente, relajan al gobernador, relajan al alcalde, relajan al policía, relajan al papá, a la mamá, a los tíos, a todo el mundo, y nadie se respeta. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que la prudencia al hablar es extremadamente necesaria. Proverbios capítulo 13 y verso 3 dice que el que refrena su lengua protege su vida, pero el de ligeros labios provoca su ruina. En el capítulo 18, Proverbios, verso 17, dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra persona y lo refuta. A mí me gusta ese proverbio porque eso es, está a la orden del día, eso ocurre tantas veces. La gente viene donde ti y te da una historia penosa, que tú tienes que salir como el chapulín a defenderlos, pero cuando tú oyes lo que dice la otra parte, tú dices,
¿Quién es el verdadero delincuente aquí? Sigue diciendo la palabra de Dios que a oídos del necio jamás dirijas palabras, pues se burlará de tus sabios consejos. Si usted fija, eso es lo que pasa en nuestro día. Un consejo sabio que el otro lo que hace es relajarlo. Mira qué tonto, mira qué estúpido. ¿Y sabes lo que pasa? Ya no importa la verdad, importa cuál es más popular. Si hay más gente que le gusta eso, ganaste. Aunque sea una mentira y lo otro es la verdad. Hemos desechado la verdad. Y por eso los burladores se burlan hasta del sabio consejo. En Proverbios 23, ahí mismo, el verso 16, habla de que en lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. Sí, hay bendición, hay paz, hay justicia, hay edificación cuando los labios hablan con rectitud. Pero tú vas a encontrar quien te diga, mira ahora privando de santo. ¿Tú te crees que tú eres mejor que tú eres mejor que todo el mundo? Lo hablando y que es. Y te relajan porque tú estás tratando de hacer las cosas bien. Y te dicen 3 malas palabras. Pa. Y se sienten orgullosos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, David tenía corazón de adoración. David era un hombre de coraje, de valor. Y David se cuidaba mucho de cómo hablaba. David era alguien que hablaba bien. Hablaba bien. En el Salmo 19 él dijo, sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él buscaba agradar a Dios con sus palabras y su fuente de entendimiento era la ley del Señor, eran los preceptos del Señor. Sabemos que los proverbios, el libro de los proverbios de Salomón, se escribieron para adquirir sabiduría, para adquirir entendimiento, para conocer el temor del Señor. Amén. Hay una última característica que quiero compartir con ustedes en el mismo versículo 18 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Dice que sabía tocar el arpa, corazón de adoración, era valiente guerrero, era un hombre de coraje, sabía expresarse, hablaba bien. Además, el Señor está con él. Y en ese sentido, yo lo llamo espiritual. Espiritual. Hay mucha gente decente, hay mucha gente buena gente, pero que no conoce a Dios y es víctima del cazador. Es importante que nosotros entendamos y veamos lo que la palabra enseña de que tenemos que ser espirituales, tenemos que caminar con Dios, tenemos que salir de la dimensión del arroz con habichuelas y del pollo frito, a entrar en la dimensión del Espíritu. El Señor Jesucristo cuando se iba mandó a que hiciéramos discípulos y la única observación que está inmediatamente después ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, él dice que le enseñen a obedecer a los discípulos todo lo que él ha mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin.
Jesús sabía el reto, las dificultades que nosotros íbamos a enfrentar para cumplir con sus mandamientos. Pero Él dijo, yo sé que es difícil y por eso yo voy a estar con ustedes. Primero le dijo, le voy a mandar un ayudador, el Espíritu Santo, pero ahí también promete, y yo voy a estar con ustedes, que es la misma cosa. Es la misma cosa. Pero tenemos que ser espirituales, mi gente. Nosotros no podemos ser, oh, que sí, que déjame ir a la universidad, que graduarme, que saber una buena materia, hacerme ingeniero, médico, sabrá Dios, piloto, lo que sea, carpintero, voy a hacerme bueno y rarara. Sí, eso está bien y eso es una forma de ganarse la vida en términos económicos y de sustento. Pero lo que estamos hablando aquí es de vivir la vida con Dios. Es de enfrentar los gigantes en la vida con Dios. Es de tener una relación personal con Dios. Por eso, ya cuando Jesús empezó a anunciar que se iba en ese contexto como ese de Mateo 28 que acabamos de ver, Jesús, una cosa que decía y reiteraba es que su presencia iba a estar con nosotros. Ahí en Juan 14, cuando Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y les dijo, yo quiero que ustedes estén donde yo estén y ustedes saben cuál es el camino. Y ellos le dijeron, no, pero no sabemos cuál es el camino. Él les dijo, yo soy el camino. Y también les dijo esto, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y yo, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Estamos aquí, yo todavía tengo fuerza para estar parados por la promesa del Señor, por su presencia, porque Él es fiel, porque Él es bueno. A pesar de que yo he sido cabeza dura, Él ha permanecido con su amor y me ha levantado cada vez que me caigo. Todos necesitamos la presencia de Dios. Todos necesitamos ser espirituales. Habemos algunos que decimos, bueno, ok. O sea, yo no sé mucho de eso de espíritu, ni de cosas, ni de ángeles, ni de nada. Y tienen que saber que yo soy un intelectual, así que, pero como se portan bien, yo voy a estar con ustedes portándome bien, ¿verdad? Vamos a compartir. No. Si no conoces a Dios, estás perdiendo tu vida. Si no caminas con Dios, te vas a caer. Necesitamos ser gente espiritual. El que a Dios adora, lo adora en espíritu y en verdad. Y el mismo Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre que se gane el mundo entero y se pierda su alma, su espíritu, su parte espiritual? No es la material. Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos ser espirituales. David era espiritual. Oh, ¿cómo vino el gigante donde David? Lo miró y dijo, tú eres un pedacito de gente y te voy a partir en pedacitos y se los voy a dar a las aves para que se los coman. ¿Pero qué dijo David? Ah, no. Yo tengo un tirapiedra, muchacho, que lo hizo la Ford tú sabes, la Remington no. David dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es que se vence al gigante. Con Dios es que se vence al gigante. En el Espíritu es que peleamos la batalla para vencer al gigante. Y termino con esta palabra que lo confirma. Esta palabra que lo confirma. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a los efesios,
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Entiende eso? Eso no se cura con laxantes. Eso no se cura con antiácidos. Eso no se destruye con bombas nucleares ni armamentos químicos. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y Dios nos lo repite otra vez. No te pones el uniforme cuando vas a la guerra, vives uniformado. Vives con la armadura de Dios y cuando te encuentres con el gigante lo vas a destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, en resumen, el perfil de David, que lo hizo pasar de ser un pastorcito y muchacho demandado a ser el rey de una nación, a vencer al gigante y transformarse en el rey de su nación. David tenía corazón de adoración. Tú tienes que aprender a adorar al Dios de los cielos. David fue valiente. No podemos asustarnos por los problemas que la vida presenta. Tenemos que pararnos y pelear. David fue prudente, él no hablaba a lo loco, no se comprometía para complacer a la gente, él tenía cuidado de sus palabras. Y David fue un hombre espiritual, David fue un hombre que buscó, procuró, disfrutó del amparo de Dios. Con Dios es que podemos vencer al gigante, por Dios es que vencemos al gigante. Sin Dios vamos a ser otra víctima del gigante. Vamos a inclinar nuestro rostro donde estamos y vamos a orar. Padre bueno, bendito sea tu nombre. Para siempre te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por alumbrarnos para que entendamos lo que tenemos que ser, lo que tú has hecho, lo que tú has provisto, lo que tú nos has dado. Ayúdanos a aprender de David y a ser tus guerreros autorizados y capacitados de manera permanente, armados para tu gloria y para la honra de tu reino. Bendícenos, Señor, mientras intentamos esto, que tu espíritu sea ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que tú prometiste, nos sostenga y nos dirija mientras te servimos y aún le servimos a los más necesitados por amor de tu nombre. Padre, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.